Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie de cómo es un creyente que vive en el Espíritu. Habíamos terminado el audio anterior hablando de nuestras reuniones, de la importancia de que el Espíritu sea liberado libremente allí en nuestras reuniones. Debemos hacer de nuestras reuniones algo sencillo, abierto. No quiere decir que no estemos pendientes de algunos detalles. Sobre todo debemos estar pendientes de los demás. Se trata de que el cuerpo de Cristo sea edificado, que la porción de Cristo sea edificada en cada santo. Todos los hijos de Dios deben venir a la reunión y sentirse libres de participar. Cuando hacemos esas reuniones demasiado espirituales, póngalo allí entre comillas, o sea que se trata de nuestra espiritualidad o nuestro concepto de espiritualidad, intimidamos a los que no se sienten cómodos de abrir su boca, y a los que temen no poder estar a nuestra altura, a la altura de esa espiritualidad. Algunas veces en las reuniones los santos dicen amén únicamente cuando hablan los hermanos que ellos creen que son más espirituales, pero nunca cuando comparten los que consideramos menos espirituales o los menos maduros. Esto muestra que en realidad preferimos a los más espirituales. Sin embargo, los más espirituales, hermanos, no necesitan que los anime. Ellos ya tienen suficiente madurez y denuedo para hablar por el Señor. Son los menos espirituales, los más débiles y tímidos, los que necesitan nuestro apoyo. No debemos dejar que las reuniones, una vez más, lo insistimos en que sean demasiado espirituales. Esto las va a echar a perder. Cuanto más espirituales se vuelvan los hermanos, más muertos estarán y más muertas se volverán las reuniones. Debemos olvidarnos de nuestra espiritualidad y ser sencillos y abiertos, de tal manera que todo lo que suceda sea en realidad producido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Debemos esforzarnos por no interesarnos en la espiritualidad, el cristianismo, el conocimiento, las doctrinas, ni nada más. Debemos preocuparnos únicamente por abrir nuestro ser, por ser sencillos, por alabar al Señor y por quitar todas las obstrucciones, permitiendo que entre la corriente de aire a fin de que el Espíritu pueda arder. Y así lo que resulte será verdaderamente espiritual, porque ha sido producido por el Espíritu. En nuestras reuniones debe arder un verdadero fuego. Debemos orar como niños, para que los demás también se sientan motivados a orar. Si somos como niños, nuestras reuniones serán sencillas y libres y abiertas. Nuestras reuniones deben liberar a las personas en lugar de atarlas. Cada vez que alguien venga a nuestras reuniones, debe tener la sensación de que ha sido libertado. Para ello es necesario que arde el Espíritu, para ello es necesario que fluya la vida. Solo la vida nos puede libertar. Claro que los hermanos responsables y los más maduros, los que van adelante en la carrera, juegan un papel muy importante. Aquellos hermanos que llevan la delantera en las congregaciones, en los grupos, deben asumir esa responsabilidad. Que el Señor los guíe en ser los primeros en abrir su ser, en romper la barrera de la formalidad, en olvidarse de reglas y preceptos espirituales, inclusive olvidarse de su propia espiritualidad para depender del Espíritu. Debemos entender que no nos interesa nada que no sea Cristo y Cristo mismo en el Espíritu. Lo que necesitamos hoy en día no es más conocimiento, sino estar y andar en el Espíritu. Si en nuestro interior arde el Espíritu Santo, allí va a haber poder, impacto y autoridad. Así pues, dependiendo de la misericordia, la gracia y la ayuda del Señor, tomemos la decisión de abrir nuestro ser y permitamos que esa corriente de aire fluya para que el Espíritu pueda arder en nosotros y pueda producir lo que Él desea. Queremos referirnos a algunos asuntos que pueden apagar el Espíritu. En términos espirituales es relativamente fácil iniciar un fuego, pero igualmente fácil es apagarlo. Incluso un asunto tan insignificante como ser un poco descuidados en algo, decir algo que es ligeramente inapropiado, puede apagar el fuego del Espíritu. Cuando usted quiere prender el fuego en la parrilla y en el barbecue, debe hacer ciertas cosas para que éste arda. De igual manera, el Espíritu requiere nuestra cooperación en ciertos asuntos a fin de arder. De lo contrario, va a ser difícil que arda.
si somos ligeros, descuidados en nuestra manera de hablar, en nuestra actitud, en nuestras acciones, por insignificantes que parezcan, amados, apagaremos el Espíritu. Por consiguiente, debemos estar atentos y no comportarnos de manera descuidada e indisciplinada, sin caer en una manera religiosa. Muchas veces en las reuniones y en nuestra vida diaria tenemos el sentir de orar, pero no obedecemos ese sentir. Incluso una desobediencia de ese tipo puede apagar el Espíritu. Usted decidió desobedecer el sentir interior y quedarse callado. El Espíritu ahora no tiene libertad para fluir. Sin embargo, si obedecemos ese sentir y oramos, el Espíritu va a arder. Por ejemplo, si una hermana, mientras hace sus labores domésticas, no estamos hablando de que está en el grupo, está en sus labores domésticas en su casa, lavando platos u otra cosa, tiene el sentir de orar, entonces de inmediato debe comenzar a orar. No es necesario que abandone su labor. Puede orar mientras la hace. Sin embargo, si siente la carga de abandonar o parar su labor, que la pare. Pero debe cooperar con ese sentir. No es necesario irse a otro lugar ni nada. Ahora, cuando alguien obedece ese sentir interior, el fuego arde en su espíritu. El chisme, amado, y también un pariente que tiene muy cercano, la murmuración, también apagan el espíritu. Nada apaga el espíritu tanto como contar un pequeño chisme o una indefensa murmuración. Bueno, si la conté ahí por decir algo. Debemos comprender que siempre que chismeamos o murmuramos, estamos apagando el espíritu. Como cristianos debemos renunciar completamente a estas prácticas. Tal vez pensemos que estos son asuntos sin importancia. Sin embargo, sí tienen mucha importancia, puesto que ellos determinan si el espíritu arde o se apaga. Si en lugar de chismear o murmurar oramos, el espíritu arderá. Amados, bromear también puede apagar el espíritu. Que el Señor nos ayude a tener mucho cuidado con eso. Hay veces hay una gran verdad revelada y encima de eso se salta con una broma. ¿Sabe lo que hace? Apagar el espíritu y cortar el fluir de esa verdad. Si bromeamos demasiado, apagaremos el espíritu. Esto no significa que siempre debemos ser serios, ceremoniosos. No estamos hablando de eso. No obstante, no debemos abusar del bromear, porque nuestras bromas no ayudan a que el espíritu arda, sino más bien lo apagan. Cuando acudamos al Señor en oración, no debemos tratar de pensar por qué cosa debemos orar. Esto va a apagar el espíritu, porque usted está ejercitando su mente y apaga el espíritu. Cuando vayamos a orar, debemos olvidarnos de todo y orar de una manera espontánea, natural, viviente. Cuanto más oremos de esta manera, más experimentaremos el Espíritu guiándonos en nuestra oración e intercediendo por nosotros. Más experimentaremos el fluir y el fuego del Espíritu. Debemos preocuparnos por todos estos detalles, porque estas son las cosas que pueden apagar el Espíritu. Si nos preocupamos por estos asuntos, seremos personas que siempre van a tener ahí el fuego encendido. Lo más fundamental es que aprendamos a abrir nuestro ser, al regocijarnos, al orar sin cesar, al dar gracias a Dios por todo. Esto es un estilo de vida. Una vez visto este asunto de no apagar al espíritu, queremos hacer de nuevo un énfasis en esa necesidad y nos vamos a referir de nuevo a la cooperación con el espíritu. Como dejamos claro, debemos morir a fin de poder vivir. Y lógicamente, dicho de esta manera, esto es muy misterioso. Morir para vivir. La vida cristiana verdadera y apropiada es una vida en la cual morimos, pero a la vez vivimos. Por ejemplo, si usted no permite que la semilla muera al ser puesta en la tierra, cuando se siembra algo, esta no podrá vivir. Pero si cae en la tierra y muere, crecerá. Por lo tanto, ella crece a medida que muere. Si no muere, la vida que está en la semilla no puede crecer. La vida está allí presente, pero no está activa. A fin de que la vida que está dentro de la semilla se active, la semilla tiene que morir. Esto de verdad, repetimos de nuevo, esto es misterioso, pero aunque es misterioso, este principio opera en todo el universo, en la vida vegetal, en la vida animal, en la vida humana, incluso en la vida divina. Dios se hizo hombre para morir y así expresar a Dios en su vivir. El Señor Jesús dijo
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no podrá crecer, no podrá vivir. Pero si muere, producirá muchos granos. Aquí vemos el principio de cómo la vida crece mediante la muerte. A medida que hay más muerte, habrá más expresión de vida. Donde la muerte opera, allí crece la vida. Este principio, repetimos, no se aplica solo a la vida vegetal y animal. Es un principio que se aplica en la vida humana y de grandísima importancia en la vida divina. En este proceso de morir necesitamos cooperar con el Espíritu. Vamos a seguir viendo esto en el próximo audio, amados. Gracias y paz.